Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Qué gusto es estar nuevamente en la casa del Señor. Y vamos a seguir viendo el libro de Levítico. Ahí estamos, en este apasionante libro. Una bendición. Anoche hemos terminado el capítulo 21, allí en la iglesia de 1810. Hoy en la mañana pudimos estar compartiendo la palabra ahí con nuestros hermanos de Calle Terrada. El Señor les bendiga, hermanos muy queridos, muy amados. También estamos viendo el libro de Levítico. Levítico por todos lados estamos viendo. Estamos pero saturados de holocaustos y sacrificios. Bien. Y estamos en este momento, arrancamos el capítulo 22 de Levítico, ¿sí? Capítulo 22 de Levítico. Hablamos en el capítulo anterior de los sacerdotes santos. En este caso vamos a hablar de las ofrendas santas, ¿sí? Levítico capítulo 22. Entonces hemos tenido que Dios nos viene hablando de que Él quiere un pueblo distinto, un pueblo que no se mimetiza con la sociedad, que no está en el servicio secreto. Nada de creyentes que pasan desapercibidos en este mundo, no. Los creyentes tienen un estilo de vida celestial, un estilo de vida transformado, gloria al Señor. Pero también no solamente Dios quería un pueblo en el capítulo 20, un pueblo distinto, un pueblo que no acostumbra a tomar la cultura pagana, sino en el capítulo 21 nos habló de sacerdotes también, que sean distintos, no podían hacer lo mismo que el resto de la sociedad. Entonces el sacerdote también tenía que ser absolutamente distinto. Y vimos también, eso está en la predicación anterior, ya está en internet, así que si alguno la quiere escuchar, busca allí en IEPI Producciones, Levítico capítulo 21, segunda parte, es la predicación de anoche, y vimos los sacerdotes que estaban excluidos. Habían personas que no daban las cualificaciones que Dios exigía. Es decir, bueno, ¿cualquiera podía ser sacerdote? No, Dios decía no, un enano no lo puede ser, un cojo, un manco, un mutilado, un ciego, alguien que tiene sarna o que tiene hongos, etcétera, etcétera, no puede. Bueno, habían defectos físicos que lo impedían. Eso era para el sacerdocio levítico y eso nos prefigura a nosotros cosas espirituales, ¿no? Lo vimos anoche, defectos tales como falta de crecimiento espiritual, falta de madurez, como problemas, no sé, de no ver bien, ser ciegos espirituales. Bueno, todos esos son defectos que no califican para ministrar y para estar al servicio del Señor, ¿cierto? Como líder espiritual. Y ahora vamos a pasar al capítulo 22 que nos va a hablar de las ofrendas santas. Fíjese lo que dice versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Otra vez esa palabra profanación, ¿vio? ¿Cuántas veces en estos capítulos ha aparecido no profanen, no profanen, no profanen, no profanen? Es la insistencia de Dios, es decir, no tomen como cosa común las cosas sagradas. Ese es el punto. ¿Se acuerdan qué era profanar? Literalmente significa fuera del templo, es decir, tomar lo sagrado, tomar lo santo, tomar lo especial, lo que le corresponde a Dios y utilizarlo como cualquier otra cosa común y silvestre. Eso era una profanación, eso significa. Y acá lo que Dios está diciendo, bueno, los israelitas traen cosas, traen ofrendas. Por ejemplo, podían traer diezmos, podían traer animalitos para el sacrificio. Algunos animalitos, depende del tipo de sacrificio, se podían comer, era una comida comunitaria. El sacrificio de paz, por ejemplo, traían un animalito, se sacrificaba, pero una parte, los intestinos solamente se quemaban allí en la parrilla del altar y el resto se comía. Es decir, el que traía la ovejita, quemaba los intestinos, eso era para Dios. Es decir, lo de más adentro, lo más especial, lo más interno, lo más íntimo, eso es de Dios. Y el resto del animalito lo comían los sacerdotes, el que traía la ovejita, y hacían lo que nosotros llamaríamos un social, ¿cierto? Un buen asado ahí, lo compartían. Por ahí había alguno pobre, vení para acá, vení, compartamos. Bueno, habían ciertos sacrificios que se podían comer. Otros no, depende del tipo de sacrificio. Pero en las cosas que se podían comer, que se podían participar, Dios dice a sus sacerdotes, tengan cuidado con lo que hacen. Mucho cuidado. Y eso para nosotros tiene una gran importancia. Aquí la palabra que utiliza la Reina Valera es abstengan. ¿Vieron lo que dice ahí? Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan. Literalmente la idea es
traten con cuidado, traten con mucho temor las cosas que el pueblo trae para mí. Es decir, cuidado con lo que hacen con las cosas que me traen y que me dedican a mí. Porque en definitiva, ¿de quién son las ofrendas? ¿De quién eran los animalitos? ¿De quién eran los holocaustos y los sacrificios? O los diezmos o las primicias o lo que fuere, lo que el pueblo traía. ¿De quién eran? ¿Era de los sacerdotes? ¿Era de los levitas? ¿De quién era? Cuando usted y yo traemos algo para el Señor, ¿es del pastor? ¿Es de la iglesia? ¿Es de los líderes? Es del Señor. Por lo tanto, todo lo que va a entrar como propiedad del Señor, lo que la Biblia nos está diciendo acá, como dice un autor, esta palabra abstengan significa traten con consideración y respeto, porque son cosas sagradas, son cosas santas, no las profanen. Es decir, si uno tomara a la ligera lo que es del Señor, uno está profanando, está ensuciando, está echando a perder las cosas santas. En el capítulo 21 nosotros vimos los sacerdotes incapaces de ministrar, pero ahora en el capítulo 22 vamos a ver los sacerdotes que se incapacitan a sí mismos para ministrar. ¿Cómo se incapacitan? Haciendo cosas que no deben con las cosas de Dios. ¡Wow! Importantísimo. Dice un autor, los sacerdotes ofrecían sacrificios durante todo el día, todo el año. Sería fácil para ellos desarrollar una actitud de profesionalismo que convertiría un ritual sagrado en una rutina superficial. Es decir, de tantos sacrificios, tantos animalitos, tantas cosas, bueno, yo ya me las sé. Es el peor error. Es lo peor que le puede pasar. No solamente en aquel tiempo a un sacerdote, hoy a un pastor, a un músico. Yo ya lo sé hacer, ¿para qué voy a ensayar tanto? Yo ya sé predicar, ¿para qué voy a leer tanta Biblia? Yo ya sé lo que tengo que hacer como cristiano, ¿para qué voy a orar? Es lo peor que podemos cometer, porque las cosas sagradas las estamos usando de una manera ligera, de una manera no consciente. Por eso dice este autor, lo vuelvo a leer, los sacerdotes ofrecían sacrificios durante todo el año. Sería fácil para ellos desarrollar una actitud de profesionalismo que convertiría un ritual sagrado en una rutina superficial. ¿Pasó esto? Pasó. Acompáñenme, por favor, a Isaías, el capítulo 1. Vea usted cómo esto pasó. Lo que Dios está advirtiendo aquí, pasó. Isaías, capítulo 1, versículo 10. Está hablando a los sacerdotes, a los hijos de Dios. Y dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Cómo lo está tratando Dios a su propio pueblo? A sus sacerdotes le dice, ustedes son sodomitas. Y al pueblo le dice, ustedes son de Gomorra. Es decir, de lo peor, de lo más bajo. Y este es el pueblo de Israel. Fíjese la palabra que Dios le da. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿No era lo que hablaba allá en Levítico? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Mire lo que dice Dios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, es decir, para pisotear mis atrios? 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Esto representaba las oraciones. Luna nueva, días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, es decir, pesadas, un fastidio. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Están llenas de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis
si oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta palabra la usamos mucho los predicadores para hablarle al mundo. Venid, si vuestros pecados fueren negros, fueren oscuros. Esta palabra está dicha al pueblo de Dios. Está dicho a los sacerdotes y al pueblo de Dios que transformaron una acción que era absolutamente de reverencia, de respeto, de consagración, de santidad. Lo tomaron, bueno, sí, ya está, un carnero más, hagámoslo. Trajiste la oveja, sí, listo, pasá. Profesionalismo, yo ya sé hacer el ritual, ¿para qué? Dios está reclamando otra cosa. Acompáñeme un poquitito más, porque Isaías está en el 750 a.C. ¿Qué pasó después? Vamos al libro del profeta Malaquías, capítulo 1. Aquí es el último profeta del Antiguo Testamento. Ya después de esto Dios dice basta, 400 años de silencio hasta que aparece recién el Señor. Capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Es lo que Dios está reclamando. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿A quién? Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahí está la profanación. Tomarlo como algo común, algo del montón. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan sucio. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Escuche, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿se podía hacer esto? De ninguna manera. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde, es decir, de gusto? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dicho a los sacerdotes, por supuesto. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre todas las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y vosotros lo habéis ¿qué? Profanado. Lo que Dios venía advirtiendo, lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, mire lo que traían, lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Qué pasaje realmente tremendo. No me voy a detener allí ni a explicar nada porque vienen al caso de lo que aquí estamos diciendo. Lo que Dios venía advirtiendo pasó. Por eso Dios trajo cautividad a su pueblo. Por eso su pueblo fue llevado en cautiverio. Por eso ellos terminaron en la esclavitud. Por eso después en la época del Señor ellos estaban bajo la opresión romana. En el año 70 fue destruido el templo. Hasta el día de hoy usted puede ir allí a Israel. Puede ir a Jerusalén. Con el dinero que tiene el pueblo judío, los millonarios más importantes del mundo son judíos, pero no pueden ni siquiera construir un templo. Allí todavía está vacío el lugar. Gloria al Señor. Porque Dios cumple su palabra, mis hermanos. Los sacerdotes que se descalifican, veamos, versículos 3 al 9. Diles, estoy en Levítico 22. Diles, todo varón de vuestra descendencia, está hablando los sacerdotes, en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Es decir,
Este no era un sacerdote cojo, enano, mutilado, jorobado, sobrado, nada, estaba perfecto. Es decir, técnicamente él podía oficiar, pero ¿qué pasa? Por alguna razón se ha contaminado, se descalificó a sí mismo. Por ahora no lo puede hacer. Este es el punto acá. Eran sacerdotes que podían oficiar, que podían ministrar, pero por alguna razón esta persona, por hacer las cosas mal, sabiendo que las tenía que hacer bien, quedaba expulsado del sacerdocio. Si se acercaba o tomaba las cosas sagradas, estando él en impureza ritual. Mire, Dios es un Dios santo. Él pide sacerdotes santos. Él quiere un pueblo santo. Él quiere ofrendas santas, pero también que sean ministradas santamente. Es decir, que cuando se echa mano a las cosas de Dios se haga de la manera correcta. Se haga en el temor de Dios. Se haga de la manera que a Dios le agrada. Acompáñeme un segundito. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, joven pastor, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No lo busques si quieres, se lo acabo de mencionar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, Timoteo, sin duda en ti hay una fe no fingida. Sin duda tú eres un fiel ministro del Señor, como él se lo dice muchas veces. Pero también Pablo le recuerda, ten cuidado de ti mismo, es decir, cuídate. Y siempre nosotros, hermanos, para ministrar tenemos que cuidarnos con lo que hacemos. Lo peor que nos puede pasar es hacernos profesionales y perder el temor de Dios en las cosas que hacemos. Siempre en la presencia del Señor hay que estar con temor y temblor, fijándonos qué dice la palabra del Señor para no hacer otra cosa, porque si no Dios lo demandará. Aquí un sacerdote en el Antiguo Testamento, Dios lo expulsaba del ministerio. ¿Por qué? Porque había hecho las cosas de una manera sucia, de una manera que a Dios no le agradaba, con alguna contaminación ritual. Mire lo que dice también, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 y versículo 8, hablando de los obispos y hablando de los diáconos. Dice que no tiene que ser codiciosos de ganancias deshonestas, no un avaro. Hoy uno de los principales problemas que enfrentan muchas iglesias con lo que trae la gente, con lo que trae la congregación, se llama dinero. Y muchos le están dando un uso sucio. A muchos le brillan los ojos cuando entra algún sobrecito a la iglesia, cuando entra una ofrenda, cuando entra un diezmo. La Biblia dice, ten cuidado con lo que mi pueblo trae para mí, es cosa santa y tienes que tratarla santamente. El día jueves estuvimos aquí. ¿Cuántos estuvieron el jueves? Estuvimos hablando ¿de qué? De ofrendas y diezmos. ¿Qué dijimos al final? Ay de aquel, ¿se acuerdan los que estuvieron? Ay de aquel que los dineros del Señor los utilice, los malgaste, les dé un uso inapropiado, los haga de su propiedad o simplemente lo trate como si esto fuera un negocio. La casa del Señor no es un negocio. El Señor 2 veces tiró la mesa de los cambistas, de los que vendían paloma, y les dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Que Dios libre esta congregación, mis hermanos, de hacer un uso indebido de lo que usted trae, de lo que yo también traigo, porque aquí todos damos para la obra del Señor. Que las personas que administran los bienes del Señor sean personas temerosas de Dios. Que todo se haga decentemente y con orden, que a Dios le agrade, mis hermanos. Acá el punto es, Dios le dice a los sacerdotes, ten cuidado cómo tratas lo que me traen a mí. ¿No se aplicará eso para nosotros hoy? Ten cuidado con lo que haces, con lo que traen a mí. Por eso, mis hermanos, nosotros ya lo hemos dicho más de una vez, usted ya entenderá el mensaje. Acá no adherimos a ministerio de prosperidad y otras cosas así, otras hierbas así extrañas, no, que son realmente sucias, son perversas, es corrupción. Mire lo que dice también la palabra del Señor. Primera de Timoteo, de nuevo, capítulo 6 en este caso. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas hoy, como dice la Escritura, ¿no? Raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Ahí está el problema. Si se ama al dinero, estamos con problemas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa
y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La piedad significa temor de Dios, respeto, reverencia. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos del entendimiento y privados de la verdad. Escuche, que toman la piedad, es decir, la vida cristiana, la vida temerosa, como fuente de ganancia. No se puede tomar el evangelio como si fuera una empresa, un negocio, como acá nos vamos a enriquecer y nos vamos a llenar de plata. No, eso es perverso. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta predicación queda grabada, queda allí en internet. Le decimos a los que nos escuchen, si usted está en un ministerio donde le están sacando hasta lo que no tiene, le piden vende el auto, vende la casa, tráelo, ofréndalo, siémbralo en el reino, váyase de esa iglesia. Lo dije claro, váyase de esa iglesia. Porque la iglesia no está para hacer negocios. Lo que nosotros damos al Señor es fruto de un corazón generoso. Es fruto de un corazón cambiado, transformado. Todos damos, yo también doy para la obra del Señor. Pero no por obligación, no por imposición. Doy porque amo a mi Dios. Porque estoy agradecido con Él. Cada uno según haya sido prosperado, decíamos el día jueves. Cada uno aparte algo, lo que Dios puso en su corazón, hágalo con alegría, con gozo, para el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia de enseñanza que hay aquí a como hay en otros lugares que dicen, pasen primero los de 1000, después los de 500, después los de 200, después los de 100? Qué perversión, mis hermanos, qué perversión. La pobre viuda que tenía 2 monedas, a esa no la hacían pasar, se los aseguro. A esa no la hacían pasar. Eso es perversión, mis hermanos. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 6. Pero gran ganancia. ¿Usted quiere ganar? ¿Cuántos quieren ganar acá? Levante la mano los que quieren ganar. Mire, acá dice, pero gran ganancia, ¿qué es? La piedad, es decir, la vida temerosa de Dios. ¿Usted quiere ser un ganador? ¿Quiere tener ganancia? Tema a Dios. Ahí está la ganancia. Como dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre. Eso es el todo. Teme a Dios. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, bueno, no tendré lo que otros tienen, pero estoy contento, estoy feliz con mi Dios. Gloria al Señor. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos están contentos? Estemos contentos con esto. Sustento y abrigo, contentos con esto. Porque los que quieren... ¿Cuántas iglesias quieren hacer esto, no? Y promueven esto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice acá. Caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Es clara la palabra del Señor? No hay manera, ¿cierto? Es tan clara que casi que no necesita explicación la palabra del Señor. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, todo lo que los israelitas traían al altar, a la presencia del Señor, Dios le dice a los sacerdotes, tened cuidado con lo que haces con eso. ¿Por qué? Porque es mío. Porque esas son cosas santas. Mi pueblo santo me lo trae a mí. Ellos traen lo mejor. Vos no podés echarle el ojo y decir esto va para casa. No. Es del Señor. Es del Señor. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las cosas son del Señor. Son de propiedad de Él y las hemos de tratar con el mayor respeto que se merece. Fíjese qué más dice. Versículo 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Fíjese, esta era una persona que normalmente podía ministrar, podía hacer las cosas, pero hoy, en este momento, por alguna contaminación ritual, no lo puede hacer. Y es lo que está diciendo Dios es, cuídate de lo que haces en el día, cómo vas a ministrar, cómo vas a hacer las cosas.
Otra vez, no te conviertas en un profesional. Teme a Dios, haz las cosas en el temor de Dios. Y ese principio está, mis hermanos, para nosotros. Acá un leproso o inmundo por fluidos corporales no podía comer, y si no podía comer, por supuesto, no podía oficiar. Para siempre no, hasta que llegara la noche y se bañara. Es decir, ¿es algo que se puede solucionar? Sí, pero báñate primero. No podemos ministrar, no podemos andar poniendo las manos sobre las personas si son manos llenas de ira y de contienda, si son manos llenas de envidia, de celo, de disensión, si son manos llenas de discordias. No, nuestras manos, dice la palabra del Señor, se levantan al Señor, manos santas, ¿sí o no? Dice así la Biblia. Amén. Entonces lo que hacemos, lo que vamos a ministrar cuando usted esté en el coro, cuando usted cante, cuando usted predique, cuando usted coordine, cuando usted dé la clase de escuela dominical, cuando le prepare la leche a los niños, tienen que ser manos santas, manos purificadas, corazones lavados. No simplemente, bueno, total, a los niños le cortamos un poco de pan, así le ponemos un poco de mermelada a estos críos. No. Tiene que ser una actitud del corazón, una actitud de reverencia, porque ¿de quién son esas cosas? Del Señor. ¿Estamos entendiendo lo que la Biblia dice? Las cosas del Señor se tratan con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Yo vengo aquí y no es que me paro aquí en el púlpito, bueno, me toca el capítulo 22, así que abro y algo les voy a decir a los hermanos. No, en mi casa hay tiempo de oración, en mi casa hay tiempo de lectura, en mi casa hay tiempo de escuchar a otros predicadores, en mi casa hay tiempo de leer algunos manuales para saber lo que voy a decir, para no decir lo que a mí se me ocurre, lo que se me antoja, traer un buen alimento, una buena enseñanza, mis hermanos. No venimos aquí confiando en nuestra capacidad. Algunos me han dicho, pastor, para usted debe ser fácil predicar. Mire, no se trata de eso, no se trata de cuántos textos uno tiene en la memoria. Se trata de si estoy en el temor de Dios y tomándole el peso a las cosas santas de Dios. Usted vino aquí en un horario santo, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que hemos dicho del culto? Un horario santo. Aproveche este tiempo. Un horario santo en donde usted se concentra en la palabra, donde usted puede alabar al Señor, donde usted puede orar, donde usted puede ser alimentado, ser edificado. No es un culto más. Es un momento único, especial y irrepetible en la presencia del Señor. Tal vez no sabemos si el domingo que viene estaremos todos. O alguien lo puede garantizar. ¿Alguien lo tiene escrito en algún lado? Yo no. Entonces este es un momento único e irrepetible para estar en la presencia del Señor, para honrarle, para bendecirle. No hemos ofrendado. Cuando hemos ofrendado, vamos a ofrendar. Va a estar un hermano aquí adelante. No va a recorrer las bancas y cada uno de lo que el Señor pone en su corazón voluntariamente se va a acercar y va a dar para el Señor. Y los que tienen que administrar esos dineros del Señor que el pueblo trae para el Señor deben hacerlo también de una manera absolutamente seria, respetuosa y santa delante del Señor, porque son las cosas de Dios. Y Dios le decía a los sacerdotes, ya lo vimos, al que haga las cosas mal, yo lo echo del sacerdocio. ¿No pasará hoy lo mismo en muchos lugares cuando no se hacen las cosas bien? Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, dice la palabra del Señor. Versículo 5. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. 6. La persona que lo tocare será inmundo hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer de las cosas sagradas, porque su alimento es. 8. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello yo Jehová. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estas personas, fíjese lo delicado que era el asunto. Un sacerdote, venía alguien a saludarlo, y ese que él saludaba resulta que había venido de un velorio, había tocado un muerto, contaminación ritual. Y venía el otro que tenía un problema, no sé, de flujos corporales, no sé, tenía diarrea, contaminación ritual. Ya el sacerdote ahora no podía ministrar. Es decir, cualquier cosa te contaminaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la ley, gracias a Dios, hoy no estamos en ese estado, ¿cierto? Gloria a Dios. Yo cuando repaso y estudio todas estas cosas, digo, gracias Señor que no estamos bajo la ley. Esto es un suplicio, es un martirio. Claro, porque es imposible.
¿Cómo se podía andar sabiendo en qué andaba cada uno? Por eso el sacerdote tenía que tener un cuidado, podríamos decir nosotros, él tenía que pisar con zapatos de algodón. Como que tenía que andar, pero con un cuidado tremendo, porque por cualquier cosa él podía quedar descalificado para poder ministrar. También nosotros, mis hermanos, gracias que el Espíritu Santo está en nosotros, pero cada día podemos ir a la presencia del Señor y poder limpiarnos, poder santificarnos. Por eso qué bueno es cuando nos tomamos un momento al final del día, ¿no? Un autor, Mackintosh, dice, hablando de los sacerdotes, dice, ¿tuvieron ellos que ser advertidos de no tener contacto profano? Nosotros también. ¿Tuvieron que ser advertidos de no tener alianza profana? También nosotros. ¿Tuvieron que ser advertidos contra toda clase de inmundicia ceremonial? También nosotros debemos ser advertidos contra toda inmundicia de carne y de espíritu. Segunda de Corintios 7:1. Fueron privados de los más nobles privilegios sacerdotales por contaminación del cuerpo e imperfecto desarrollo natural. Igualmente nosotros por mancha moral e imperfecto desarrollo espiritual. Wow. La Biblia nos llama justamente, ¿no?, a limpiarnos de toda inmundicia de carne y de espíritu. También somos llamados a la pureza. Hermanos, con razón la Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ya lo dijimos, ¿santo es sinónimo de perfecto? No. Santo es apartado, dedicado, consagrado. Es decir, no imitemos al mundo, no imitemos las prácticas del mundo y vivamos aparte para Dios. No que nos vamos de la sociedad, no vamos a hacer un monasterio, no. En medio de la sociedad, pero no como la sociedad. Bien, gloria al Señor. Después tenemos versículos 10 al 16 para finalizar en esta noche. Dice el versículo 9, guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ellos, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Versículo 10. Los invitados que se descalificaban. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Es decir, si el sacerdote tenía un huésped, ¿cierto?, pero que no era de su familia, o tenía a alguien trabajando, no sé, haciendo la pintura de la casa, dice, no puede comer de las cosas sagradas. Para nosotros eso es, mis hermanos, no participan de las cosas santas, por ejemplo, la Santa Cena. Es decir, un inconverso, alguien que no pertenece a la familia de Dios, ¿puede tomar la Santa Cena? No. ¿Puede participar del bautismo? No, primero tiene que convertirse. A propósito, tenemos bautismo dentro de poco. En febrero, si Dios quiere, tenemos bautismo. Anótese para el curso de bautismo, ahí le vamos a explicar todo, ¿sí? Le vamos a explicar con lujo de detalle, usted puede preguntar, le vamos a dar un material, así que anótese. Allá con mi hermano Gaspar en la puerta, está de portero, se anota con Gaspar antes de la salida. Hermano Gaspar, usted pregunte a todo el que pase por esa puerta le pregunta. ¿Te has bautizado? Ah, ahí está, bien. Claro, porque para participar de las cosas santas tenemos que bautizarnos, ¿eh? Y para bautizarnos primeramente tenemos que convertirnos. Entonces primero viene la conversión, luego el bautismo. Entonces un forastero, un jornalero que estaba allí de paso, alguien que estaba de huésped simplemente en la casa del sacerdote no podía participar de las cosas santas. ¿Pueden venir visitas a nuestra iglesia? Sí, todas las que quieran, pero ¿pueden participar de las cosas santas? No. Tiene que primero haber una conversión, venirse a la familia de Dios, convertirse, gloria al nombre del Señor. Y ahí sí, no hay ningún problema, gloria al Señor. Versículo 11, mas cuando el sacerdote comprare, tenía un esclavo, tenía un jornalero, tenía alguien por allí, mas cuando el sacerdote comprare esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, de las cosas santas, ¿no? Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Y esto representa aquel esclavo comprado, la redención, y aquel nacido en casa, el familiar, el que nació en la familia de Dios. Entonces el que nació de nuevo participa de las cosas espirituales. Aquel que fue comprado, fue redimido, participa de las cosas espirituales. Estos pueden, pero no los que están de paso. Versículos 12 y 13. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, es decir, con un forastero, con alguien que no es de la familia,
no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Qué pasa aquí? Los hijos pródigos son bienvenidos. Esta hija se fue de la casa, se casó con un extraño, le fue mal en la vida, pero un día volvió a la casa de su padre, ¿y qué dice el Señor ahora? Puede volver a comer. Y así, ¿cuántas personas, no? Por ahí estuvieron lejos, apartados del camino del Señor, son hijos pródigos, se fueron de la casa, y cuando estaban allá, claro, no participaban ni de Santa Cena, ni dirigían oraciones, ni predicaban, ni participaban de las cosas santas, pero cuando volvieron, ¿qué pasó? Se reconciliaron con el padre de familia, con el Señor, con nuestro Dios, y entonces dice la Escritura, pueden volver a participar. ¿Se da cuenta que hay lugar para todos en la familia de Dios? Qué maravilloso, ¿no? Ahí tenemos un cuadro de aquel hijo que se fue, pero que un día retorna a los caminos del Señor. Ya estamos cerca del final. Versículo 14. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Alguno se equivocó. Bueno, tiene que pagar el daño, dice Dios. Comió, usó, tomó las cosas que no le correspondían, me paga una indemnización. El 20% arriba. ¡Oh, Señor amado! Así era en aquel tiempo, por lo menos, ¿cierto? Hoy, insisto, gracias al Señor no tenemos ese tipo de leyes. 15 y 16 para terminar. Los últimos 2 versículos por hoy. No, ¿qué no? Otra vez esa palabra, no profanarán. Si hay algo que nos viene hablando estos capítulos es no profanar. No tomen las cosas sagradas a la ligera. No tomemos el culto a la ligera. No tomemos el coro a la ligera. No tomemos coordinar o predicar o enseñar o cualquier actividad espiritual a la ligera. Los dineros, los diezmos, las ofrendas, lo que usted dé para el Señor, no se toma a la ligera por los dirigentes de la iglesia. No, es pecado delante de Dios. Tenemos que saber y entender que esas cosas, ¿de quién son? Del Señor. Y con el máximo respeto y temor de Dios, las hemos de utilizar. Cuando usted tenga la oportunidad de trabajar en algún área para el Señor, recuerde estas palabras. El máximo respeto siempre es para el Señor. Dios no permite otras cosas, no le agrada otras cosas. Siempre el máximo temor de Dios en todo lo que hacemos. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad, fíjese cómo lo llama, la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que os santifico. ¿Quién es el que produce toda esta vida santa en nosotros? Por nosotros. ¡Uy, qué normas estrictas que tienen en esa iglesia! No, a esa iglesia no quiero ir porque te hablan de santidad a cada rato. La Biblia dice, ¿quién lo dice esto? ¿Quién lo dice? El Señor lo dice. Y aplica para usted, para mí, para todos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Porque la santidad, el vivir apartado de las costumbres de este mundo es lo que Dios quiere. Y usted dice, no puedo. Pero hay alguien que dice, ahora puedes, porque he puesto mi Espíritu Santo en usted y en mí. Y Él nos santifica. Y Él nos ayuda a llevar esta vida que a Dios le agrada. Le damos gracias al Señor por su